¿Cómo le va, Alejandra? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Usted? Acá estamos. ¿Qué dice? Tiene media falta. Sí, tengo media falta, pero justificada. Bien, venga mañana, el próximo viernes se presenta con nota de padre, madre, tutor y encargado. Bien. ¿Ya es el segundo que llega tarde? No. No, por favor. por favor. Mirá la mala fama que me están haciendo. Sí. Es que la semana pasada no estuve. Alguien me tiró así una historia. No, yo creo que tiene que ver, a ver, mire que la mano que le voy a tirar, tiene que ver con el despelote de tránsito que hay en Mendoza hoy, Entre otras cositas. Producto de la Vía Láctea. Además que ella se está candidateando por uno de los departamentos para reina de la ¿Quién es vendimia. ella? Sí, el cuarto A. A ver si dicen quién es. Alejandra Berlanga. Alejandra Berlanga. ¿Dijo? Sí. Estuve leyendo lo de Quilmes y River. Usted viene llegando tarde, todavía no empezó, a las 19:10. Bueno, a ver. Bueno, hoy estoy aquí para acompañarlos para hablar del tema de certificación de discapacidad. Ustedes saben que esta columna es para hablar sobre tema de discapacidad específicamente y consideré que el tema del certificado es un tema realmente muy importante porque este documento, que es un documento público como es el DNI, nos permite abrir la puerta de acceso a los derechos de las personas con discapacidad. ¿Y es tan fácil sacar el certificado como el DNI? No es tan fácil, lamentablemente no es tan fácil. A ver, cuente. Habría que, me gustaría hacer primero una pequeña reseña como para entender de dónde viene este certificado. Dale. En el año 81, a finales de la dictadura militar, se crea la ley 22.431, que fue la primera ley en la Argentina dedicada a tratar el tema de la discapacidad y se denominó Sistema de Protección Integral a las personas discapacitadas. En esta ley, además de definir a la persona con discapacidad, porque entonces así se puede definir a qué colectivo se está refiriendo esta ley, se establece justamente las características de este certificado. Un certificado que debe ser hecho por una junta evaluadora de médicos, donde pueden participar psicólogos, asistentes sociales, bueno, es una junta amplia, y se evalúa el tipo de discapacidad, se evalúa, la incapacidad que tiene, por ejemplo, pues ustedes saben que la discapacidad también se mide en porcentajes, claro, ¿no? Y en función de ese porcentaje, es el tipo de discapacidad que se establece. Claro. Sí. Después del 76% se considera que es una discapacidad importante, por ejemplo, y se le puede otorgar a la persona una pensión graciable. Entonces, digamos, este porcentaje es muy importante, ¿no? Este certificado que enuncia la ley 22.431 va a tener su correlato acá en Mendoza con una ley generada en el año 1985, ya estando en democracia, que va a ser la ley 5041, que es la primera ley de discapacidad aquí en Mendoza. Provincial. La ley provincial de discapacidad aún vigente, ¿sí? Entonces va a tomar la misma definición de discapacidad que está en esta ley nacional y en el artículo 3 de esta ley también va a tomar los puntos de la certificación que se establecen a nivel nacional. Entonces, lo que vino sucediendo desde ese periodo hasta la actualidad fue que se creó un organismo encargado de atender, vamos a ponerlo entre comillas, a las personas con discapacidad, que fue la dirección y que es la Dirección Provincial de Atención Integral a las Personas con Discapacidad. Ha ido cambiando el nombre, hasta ha tenido el nombre de gerencia. Imagínense la mirada economicista de ese periodo, ¿no? Estamos hablando de los 90. Bueno, esta dirección, entre otras de las tantas funciones, va a tener justamente la función de entregar este certificado de discapacidad. Hasta el año pasado se decía que había aproximadamente unos 28.000 certificados provinciales entregados aquí en Mendoza. 28.000, ¿sí? Estos certificados provinciales tenían la característica era que simplemente uno se presentaba, llevaba la indicación médica, o sea, la historia clínica, y
en una junta se determinaba la discapacidad, se ponía porcentaje, simplemente, claro. sí, se ponía discapacidad mental, por ejemplo, permanente, obviamente que es una discapacidad permanente, la mental, y se establecía, por ejemplo, si la persona necesitaba ir con un acompañante o no, y este era un certificado que se debía renovar una vez al año, pero era un certificado que no tenía ningún recaudo legal. ¿En qué sentido lo digo? Simplemente era un papel con una estampa impresa que se llenaba a mano, ¿sí? En el mejor de los casos en una computadora en los tiempos más cercanos, se firmaba por una o dos personas y se entregaba. Esto generó toda una situación que en un momento se llegó a cuestionar dentro de la Dirección Provincial de Discapacidad porque habían certificados, entre comillas, truchos, ¿no? ¿Por qué entre comillas o truchos en realidad? Bueno, o sea, lo digo así porque a mí no me consta. Entonces, bueno, en la medida en que que... el otorgante sea un discapacitado. Sí, Que y el además, otorgante, porque si bien se hizo una investigación, eso tampoco salió, yo lo sé off the record a esto, pero eso, digamos, no salió públicamente a decirse qué es lo que pasó con este tema de esta investigación. Entonces, Bueno, a partir del año 2008, Mendoza firma un convenio con la Nación y es la primera provincia que empieza a trabajar con el registro único de discapacidad, un registro único del país. En el registro. Y entonces empieza a trabajar para entregar el certificado de discapacidad nacional. Claro. ¿Sí? Sí, porque uno es discapacitado o uno es una persona con discapacidad en todo el país. en Salta y en Río de Janeiro, incluso, fuera del país también. Claro. Bueno, justamente este certificado provincial, al no tener prácticamente ningún marco legal, digamos, sustentable, es justamente la persona que salía fuera de la provincia se encontraba con muchas ¿Y para qué le servía el trucho ese? El tengo, no era trucho, bueno, pero este certificado sí. que no tiene las características que tiene el actual, que es mucho mejor, digo, hemos dado un paso hacia adelante. Sí, claro. ¿Sí? Este certificado daba las mismas oportunidades o los mismos derechos que el certificado nacional, como por ejemplo, ¿a qué te habilita este certificado? A poder, por ejemplo, tramitar un pasaje de corta, media y larga distancia en por forma vía terrestre. gratuita, por vía terrestre. Te habilita a hacer todos los trámites en la obra social. Hoy sabemos que con la ley provincial debe dar cobertura gratuita, ¿sí? También en salud. Habilita, por ejemplo, a sacar la oblea de estacionamiento libre para la persona con discapacidad, que también es un estacionamiento de 2 horas en los lugares habilitados. Ya les vamos a hablar también ese tema. Bueno, pero este certificado nacional que empieza a salir a partir del año 2008, comienza el trabajo, la capacitación del personal de la Dirección Provincial de Discapacidad y la formación de las juntas. Se dice que fueron 300 personas las que fueron capacitadas. Bueno, básicamente empieza el proceso de otorgamiento de estos certificados, que es un certificado que ya viene con una banda numerada, Claro. que viene en un papel troquelado, ¿sí? Que además viene con toda o sea, se pasa por una junta médica, pero se hace esa evaluación, es una evaluación que se está utilizando en la actualidad en la Organización Mundial de la Salud, que es la CIF. La CIF es la clasificación internacional de funcionamiento de la discapacidad y de la salud, que se evalúa a la persona en muchos aspectos. Se evalúa a la persona en su estructura física, ¿sí? Su funcionalidad, pero también se evalúa las condiciones ambientales en las que está esa persona, se evalúa la capacidad de actividad y de participación que esa persona puede tener. Es decir, que este criterio es mucho más amplio, mucho más rico que el meramente físico. Respecto de eso te hago una pregunta puntual relacionada con certificados de discapacidad que se dan en otros países como en Estados Unidos. Por ejemplo, una persona que tiene riesgo cardíaco se le da certificado de discapacidad. Esto se aplica acá, como vos decís que es internacional, que son las normas. Claro, es la clasificación es un protocolo, esta clasificación internacional, es decir, un modo de
mirar a una persona con discapacidad, es decir, cómo vamos a analizar esta persona con discapacidad y cómo vamos a anotar, digamos, las características que nosotros sacamos de eso. Hay discapacidades que son de tipo viscerales, ¿sí? Las vísceras, entonces estamos hablando de el corazón, el riñón, ¿sí? Y todo eso. Pero bueno, digamos que eso es como pasa por una junta médica y se determina esa discapacidad visceral, claro. Son discapacidades viscerales. ¿Y por qué decís que no es tan simple sacarlo, el certificado? Bueno, ¿por qué no es tan simple sacar el certificado? Hoy, para sacar el Certificado Nacional de Discapacidad, la persona, digamos, un requisito es tener una historia clínica, una pequeña indicación con las características de su discapacidad, y con eso va o bien a la Dirección Provincial de Discapacidad, que está en la calle España, en el centro, o bien a algunos municipios que tienen juntas para justamente evaluar el tema de la discapacidad. En la actualidad se han entregado 12.000 certificados nacionales. En Mendoza. En Mendoza, 12.000. Falta, imagínense que estamos pensando... ¿Hay que reemplazar el provincial? ¿Hay alguna normativa al respecto? Sí, es volver a reevaluar a las personas. Hay que volver a reevaluar y bueno, y entonces se otorga este certificado nacional, que además tiene la ventaja que, dependiendo del tipo de discapacidad, puede durar de 1 a 5 años. No es, y el discapacitado permanente también tiene que renovarlo. También lo tiene que renovar. Sí, porque puede fallecer. Bueno, si fallece hay manera de informarlo, digamos. Sí. Ahí yo tengo, por ejemplo, a mi niño con síndrome de Down y me lo dieron por 4 años al certificado. ¿Sí? ¿Cuál es el gran problema que nosotros vemos en esto del certificado, que consideramos que es un paso adelante, esta certificación nacional? El problema es la administración, es cómo se gestiona este certificado. Ustedes saben, volvemos a decir, que el certificado es la puerta de acceso al derecho. Claro. Y hoy una persona que va a sacar un turno, porque pasa por 3 instancias, hay que ir a sacar el turno, después en el turno se entrega un formulario que debe ser llenado en un hospital público, ¿sí? no un privado, y vuelve a la junta evaluadora y después, un tiempo después, se hace entrega del certificado. O sea, no hay una página web que vos puedas sacar. Entonces la entrega de turnos, sabemos de lugares que se está haciendo de acá a 1 año. O sea, imagínense un niño con una discapacidad que debe esperar 1 año para poder obtener el turno con la junta médica, para recién, digamos, el proceso hasta que llega a obtener el certificado en su mano es mucho más largo, ¿no? Hay lugares que tardan 6 meses, 3 meses. Entonces ahí ¿y eso hay un de qué depende? Digamos, de cómo la administración se ha conformado, de la cantidad de gente, de la voluntad de los empleados, ¿de qué depende? Yo creo que hay un problema específico de gestión. Aquí la Dirección Provincial de Discapacidad, y lo voy a decir haciéndome cargo de lo que estoy diciendo, creo que históricamente ha sido un espacio donde, claro, la discapacidad siempre ha ocupado un lugar periférico. Exacto. Y hoy ha empezado a tomar socialmente otro lugar. Las personas están reclamando sus derechos y se están visualizando como un colectivo que necesita ciertos espacios sociales, y la Dirección Provincial de Discapacidad recién está acomodándose a esas circunstancias, ¿no? ¿Será por criterio o por falta de presupuesto? El presupuesto que tenía el año pasado la Dirección de Discapacidad era de unos 20 millones de pesos. No tengo idea. Claro, no sé si es mucho o poco. Es mucho, es poco. Este año estaban pidiendo, si mal no quiero decirlo con absoluta certeza, esto fue a partir de una charla que tuvimos nada más con Mari Cabuti, que es la directora provincial de discapacidad, es que estaban pidiendo unos 40 millones de pesos. El doble. Piensen que OSEP, para atender a las personas con discapacidad, hoy está disponiendo de 55 millones de pesos. Bueno, entonces ¿no? con 20 como para no hace nada. Como para hacer una comparación, ¿no? La verdad es que los servicios que está dando hoy la Dirección Provincial de Discapacidad estamos son hablando muy pobres. De personal, y estamos hablando de personal capacitado, claro, calificado, además, de buena atención, de atención y además digna a la tener gente. informatizado todo para no
no estar dando turnos a un año, claro. Y además, no solamente eso, o sea, digo, por ejemplo, me ha tocado a mí sacar el turno y, por ejemplo, ir a las 10 de la mañana para poder obtener el turno en el día y que o sea, hay que esperar allí hasta las 2 de la tarde en que recién entregan los numeritos y porque hay que hacer la fila. Porque se dan una determinada cantidad de números y si vos no estás en los primeros números, digamos, te quedas afuera y tenés que volver otro día. Es como cuando vas al hospital, ¿no? Haces la fila. Mientras más temprano llegas, te aseguras de tener el turno. Ahora, vamos a hacer una comparación. Yo tengo que sacar el carnet de conductor, que me parece es importante. Pero yo entro a internet, saco el turno, compro la estampilla, qué sé yo, y listo. Y para personas con discapacidad hay que hacer una fila hasta las 2 de la tarde. Me parece que está un poco tergiversado, ¿no? En la importancia que tiene. Las prioridades. Claro. Sí, vergonzoso. Yo creo que, esto lo cuento porque lo viví yo, ¿no? Sí. Exacto. A las 2 de la tarde para obtener recién allí simplemente entregar el certificado del médico y te digan, bueno, venga en marzo del 2025. ¿Qué es eso? Bueno, esa es la circunstancia, ¿no? Yo creo que lo que se debería hoy, desde este lugar y aprovecho este espacio para poder decirlo, se deben agilizar estos procesos porque la gente espera y cuando hay una necesidad, esa necesidad no espera. Cuando hay una necesidad hay un derecho, decía la Evita. Sí. Como decía Evita, donde hay una necesidad, nace un derecho. Sí, aparte, hagamos de cuenta que estamos en el siglo XXI. Exacto, hagamos de cuenta de que somos personas mayores y que estamos, capacitados para tener un determinado trabajo. Tal vez hasta ayer se les daba laburo en algunas, nos pasamos, perdón, pero se les daba laburo en el gobierno cualquiera. Y ahora hay que rendir para ingresar. Tal vez podamos empezar mejorar. Por ahí. Sí, Lástima que se nos haya ido el tiempo, porque es muy interesante lo que decís. Fuera de micrófono, mientras va el boletín, cuento